Ese día, el aire de Oaxaca era diferente al de otros días. Al salir el sol, los pájaros no cantaban en el patio de nuestra casa como solían hacerlo. Me levanté temprano y me puse el vestido negro de encaje que más le gustaba a mi madre. Cuando me miré al espejo, las arrugas de mi rostro reflejaban el peso de los años, pero esa mañana sentía otra carga sobre mí. Dolor, ira y resentimiento. Mi madre, María Elena Cárdenas, había fallecido 3 días antes, a los 87 años. Durante toda mi vida había sido mi madre y mi amiga. Todo lo que había compartido con ella era ahora un gran vacío. Cuando llegué a la iglesia, casi todo el pueblo estaba allí. Todos conocían a mi madre. Era fuerte, generosa, pero también orgullosa. En primera fila estaba mi hijo Rafael. A su lado, su esposa Camila observaba a su alrededor por detrás de sus gafas. Nunca había tenido una buena relación con mi nuera Camila. Desde el primer día que se casó con mi hijo, había un desprecio en sus ojos. Hacia mí, hacia mi madre, hacia los valores que rodeaban esta casa. Rafael. Ay, Rafael. Mi hijo. Mi todo. Pero con el tiempo me di cuenta de que había perdido los rasgos que me parecían a mí. Su afición por el dinero. Su deseo de ganar dinero fácil. Toda esa ambición material era del tipo que destroza el corazón de una madre. Incluso al llegar al funeral, aparcó el coche de forma ostentosa. Camila iba vestida de negro, pero no se me escapó la marca de su vestido. Estaba claro que para ellos hoy no era un día de luto, sino un día de exhibición. Cuando comenzó el funeral, no escuchaba las palabras del cura. Mis ojos se fijaron en el teléfono que tenía mi hijo en la mano. Sus dedos tecleaban en la pantalla, escribiendo mensajes. Camila tenía la cabeza gacha, pero esbozaba una leve sonrisa. Cuando el cura dijo: la difunta María Elena estaba muy unida a su familia, especialmente a su hija Isabel. Rafael puso los ojos en blanco. Sí, lo vi. Quizás nadie más se dio cuenta, pero yo sí. Después del funeral, según el testamento de mi madre, se celebraría una pequeña comida en la mansión. Era su último deseo. La gente llegó, se comió la comida y se contaron recuerdos. Pero los que hablaban no hablaban de mi madre, sino de sus propias vidas. Tomás, el hijo de mi difunta hermana, se rió a carcajadas en medio de la mesa. «Si mi tía estuviera aquí, se habría emocionado al ver esta comida», dijo, y todos se rieron. En ese momento no pude tragar saliva. Esa risa, esa frialdad, ese egoísmo. Camila tomó un sorbo de vino y se volvió hacia Rafael. «Ahora esto te queda a ti, ¿no?» Rafael asintió con la cabeza. «Mi madre ya no puede ocuparse de la casa, está muy mayor». Eso fue lo que dijeron. Yo estaba a 1 metro de ellos, sentada allí, observando sus rostros, intentando adivinar con la mirada lo que sentían, lo que esperaban, lo codiciosos que eran. Me pregunté, ¿por qué no hay ni una oración, ni una lágrima por mi madre? ¿Por qué no he oído ni una palabra de agradecimiento, ni una muestra de gratitud? Para ellos, mi madre solo era una anciana. Pero para mí era mi vida. Los cafés que tomábamos juntas cada mañana en el porche, las geranias que plantábamos juntas, la comida que dábamos a escondidas a los vecinos. ¿A quién le importaba todo eso? En ese momento Camila entró en la cocina y le preguntó a nuestra criada: «Ya son nuestros estos platos, ¿verdad?» Nuestra criada, Elena, no supo qué responder. Si yo hubiera estado en su lugar, en lugar de los platos, les habría dado una bofetada. Pero me callé, porque ese día había decidido no hablar. Observaría, esperaría. En ese momento hice un voto en mi interior. No gritaría a nadie, no discutiría con nadie, ni con Rafael, ni con Camila, ni con Tomás, porque 2 semanas después,
Todos ellos conocerían mi verdadera cara. Mi madre no me había dejado solo una casa. En las paredes de esa casa se escondía un testamento, un secreto, un castigo. Y cuando llegara el momento, todos ellos se enfrentarían a ello. Sentada junto a la mesa, bebí un sorbo de té para apagar el fuego que ardía en mi interior. Rafael seguía haciendo planes sobre la herencia y Camila hablaba de cambiar las cortinas de la casa. Pero ellos no lo sabían. Esas risas eran sus últimos suspiros de tranquilidad. Susurré a mi madre. «No te preocupes, mamá. Déjalos en mis manos». El peso de la casa me dejó sin aliento en cuanto puse un pie en la puerta. Los escalones de piedra aún estaban llenos de huellas de mi infancia. En esas huellas se escondían 1001 recuerdos que había compartido con mi madre. Las 3 macetas vacías del porche parecían llorar la ausencia de las geranios que habíamos plantado la primavera anterior. Al tocar el pomo de la puerta, sentí que la madera pulida por las grandes manos de mi madre aún vibraba ligeramente. Al entrar, los marcos de las paredes aún conservaban el polvo de los años. Las fotos de María Elena de joven, la estantería con los frascos de colonia de mi padre, la colección de muñequitas de porcelana que me regalaba por mi cumpleaños. Me dirigí al salón. Los sillones de terciopelo verde estaban delante de las ventanas, que siempre permanecían en penumbra, al contrario que el sol. Esos sillones de los que mi madre me hablaba diciendo: «En estos sillones se sientan nuestros mayores. Ellos son la tradición, el pasado, lo que nos mantiene unidos». Ahora los herederos de esa tradición estaban tratando de hacerse con los sillones. Al observar el gran retrato familiar que colgaba de la pared, vi la historia de todos esos años. En el primer cuadro, mi abuelo y mi abuela aparecían en blanco y negro, en una fotografía de los años 20. En los siguientes 20 años, se había registrado cómo habían crecido sus hijos y cómo la gran familia se había convertido en imágenes a todo color. En el último cuadro, mi madre ocupaba el centro, con el porte de una mujer cansada pero orgullosa. Esa casa era la historia de sus vidas. Avancé hacia la habitación que daba al jardín. La luz del sol que se filtraba por la puerta de cristal proyectaba en la habitación la sombra de las begonias en flor. El suelo de cerámica, único en su género, formaba diferentes dibujos en cada baldosa que pisaba. En esta casa, todo era una obra de arte. Mi madre me había criado en esta habitación. Por las tardes de verano nos sentábamos en el porche y contemplábamos las luces que colgaban de una lámpara hecha con botellas de cristal de colores. Ahora, los rincones de esta casa estaban vacíos, sin que nadie se ocupara de ellos, y hasta la lámpara estaba cubierta de polvo. A sus ojos, esta casa era una carga anticuada, un montón de piedras que necesitaban cuidados. A medida que avanzábamos hacia la cocina, el aroma de la salsa mole seguía impregnando mis fosas nasales. En el borde de una olla a medio usar, parecía que alguien había olvidado una pizca de la mezcla de especias. Mi madre preparaba esa salsa, que cocinaba hasta altas horas de la madrugada, con gran placer para servirla a los invitados. Camila había indicado a los camareros que no sirvieran esa salsa en el funeral. «No hay necesidad de complicarse con cosas antiguas», había dicho. Para ellos, las recetas de mi madre no eran más que un ingrediente falso que se utilizaba para presumir en Instagram. Me detuve un momento delante de la olla. Me pareció que mi madre se había materializado allí para advertirme. «No renuncies a tu orgullo, hija». Se oyeron las voces de los niños en el patio. Los hijos de mi sobrino Tomás, que vivía en el edificio de al lado, habían empezado a jugar al balón. Tomás había preparado su primera fiesta en el taller que había montado en ese granero 2 días antes de que mi madre falleciera. El taller ahora estaba vacío,
pero ansiaba convertirse en fuente de malos olores en el futuro. Las risas de los niños eran lo que mi madre llamaba la parte más inocente de la vida. Pero los planes de Tomás no eran inocentes. Envié oraciones en mi interior a sus corazones. Dios, no les prives de la inocencia en esta tierra llena de problemas económicos. Mientras avanzaba por el pasillo, me encontré con recuerdos familiares colgados en las paredes. A medida que se ampliaba el espacio, el yeso agrietado en algunos lugares mostraba la crueldad del tiempo. El sonido de los insectos que se arrastraban por esas grietas era el precursor del silencio. En unas notas escritas a mano por mi madre, se leía: «El secreto de esta casa se esconde en las historias que hay entre sus paredes. Sea lo que se esconda tras estas 4 paredes, quiere salir a la luz». En ese momento comprendí el significado de esa nota. Mi madre había grabado el último deseo de su testamento en esas mismas paredes. Y yo estaba allí, tras ellas, preparándome para el momento de la verdad. En la vitrina antigua del salón estaban alineadas las tazas de porcelana que mi abuela había traído de Spa. Cada una de ellas, con sus adornos dorados hechos a mano, era una obra de arte. Camila había criticado estas tazas en el funeral, calificándolas de inapropiadas y anticuadas. «Son bonitas pero inútiles», había dicho con tono burlón. Cogí una de esas tazas, la agité ligeramente y sentí su equilibrio perfecto. En ese momento se creó un vínculo invisible entre mi madre y yo. «Ellos no saben apreciarlas, pero tú no renuncies a tu herencia». Me dirigí a las escaleras para subir al piso de arriba. Los peldaños brillaban como el cristal con el paso del tiempo. A veces podía resbalar. Avancé agarrándome a los peldaños con mi bastón. Las barandillas de las escaleras estaban oxidadas. Cada mancha de óxido parecía una prueba de la paciencia que mi madre había demostrado durante años. Cuando llegué al piso de arriba, lo único que vi fue una luz encendida. En el pasillo que llevaba a la habitación de mi madre, la lámpara de noche seguía encendida. Nadie había apagado esa lámpara. Era una señal de que mi madre aún conservaba sus sentidos. Llamé a la puerta de nuestra habitación. Dentro aún se percibía el aroma de mi madre, colonia de flor de limón y ligeras notas de vainilla. Al entrar, la sensación de vacío que se mezclaba con los recuerdos que compartía con mi madre me hizo un nudo en la garganta. La cama seguía colocada de forma que daba a la mesa donde desayunábamos juntos por las mañanas. La almohada estaba ligeramente inclinada, como cuando mi madre dormía en sus últimos días. En la mesita junto a la ventana, los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas, dejando manchas de color en la pared. En silencio saqué el portátil de la mochila. En un rincón estaban mi cuaderno y mi pluma estilográfica. Tenía mucho que contar, pero la tristeza que invadía la habitación me ahogaba las palabras. En ese momento la puerta se entreabrió y nuestra criada Elena entró sigilosamente. Tenía los ojos hinchados y el rostro manchado por las lágrimas secas. En la mano llevaba la taza de café con flores azules de mi madre. Con voz tímida dijo: «Pero usted no usa esta taza, señora Isabel». Bajó la cabeza. Sin apartar la mirada, respondí: «Esta taza es mi recuerdo, Elena. La guardo con mucho cariño». Elena asintió con la cabeza. 2 lágrimas cayeron de sus ojos y titilaron como las hojas de una flor que mi madre había dejado caer. Mirándome dijo: «Les mostrarás cuál es tu herencia». Era como si me hubiera confiado un secreto de madre a hija. Sonreí. «¿Sabéis lo que mi madre me pidió en su testamento?». Elena se estremeció. «Sí, pero no conocemos los detalles. Solo nos dijeron que te protegiéramos». Asentí en silencio. En ese momento la emoción que sentía en mi interior brilló como una chispa mezclada con la expectación. El misterioso objeto que mi madre había escondido al final de su testamento
Me esperaba para la ceremonia que tendría lugar 2 semanas después. Al salir de mi habitación, caminé con una fría determinación en mi corazón. En cada rincón de la casa vivía el recuerdo de mi madre, pero nadie podría ver el castigo que se escondía entre esos recuerdos. Porque esa casa no era solo 4 paredes, era la lección de vida de mi madre, el santuario de su amor y su venganza. Y yo era el guardián de ese santuario, el único que esperaba. Aquella mañana, mientras caminaba por las estrechas calles empedradas de Oaxaca, solo tenía un pensamiento en mi mente: justicia. Iba a cumplir el último deseo que mi madre me había encomendado. A las 9:15 empujé la puerta de madera del pequeño bufete de don Ernesto. En el interior, el aroma del café se mezclaba con el susurro de los viejos libros. Detrás del escritorio, don Ernesto, con gafas negras para ocultar las arrugas de la edad, revisaba cuidadosamente unos expedientes. Se quitó las gafas y me miró. «Señora Cárdenas, bienvenida. Pase, por favor». La habitación resonaba con el sonido de las llaves. La luz del sol que se filtraba por la cortina pintaba de dorado las motas de polvo. En la mesa de enfrente, Rafael levantó la vista del teléfono y sonrió. «Mamá». Pensaba que esto era innecesario. Camila también sonreía ligeramente detrás. Tomás, en cambio, esperaba con expresión sombría y los restos de un puro en el bolsillo. Todos ellos ya se habían dado cuenta de que su dominio sobre la mansión de mi madre perdería su validez ante la ley. Don Ernesto colocó los documentos uno a uno delante de nosotros. Al principio era un testamento normal, pero en la página siguiente había varias cláusulas adicionales. Respiré hondo. Intenté contener la emoción que sentía y escuché. La difunta María Elena Cárdenas, en su testamento, ha dejado todos sus bienes a su hija Isabel Cárdenas. Sin embargo, hay una cláusula adicional. En el funeral, se ha dispuesto que los herederos que incumplan las normas del duelo serán excluidos por completo de la herencia. Aún quiero ver la expresión de Rafael y Camila. Sus pupilas se dilataron de repente y sintieron un nudo en la garganta. Tomás dejó caer el resto del puro. Se oyó un ligero golpe cuando el bolígrafo que tenía en la mano golpeó el expediente que tenía delante. Don Ernesto continuó. «Señor Cárdenas, usted firmó este artículo siguiendo las instrucciones de nuestra madre. Este artículo se basa en el vídeo y en la declaración de un testigo». Don Ernesto abrió el ordenador portátil que tenía delante y hizo clic en una carpeta. La lista que apareció en la pantalla: imágenes del funeral o MP4, declaración de la testigo Elena PDF. Sentí un escalofrío. Un silencio sepulcral se apoderó de la mesa. Luego reprodujo el vídeo. La sonrisa inocente de Camila. Rafael abrazando el teléfono. Tomás riendo a carcajadas en la mesa. Cuando terminó, Camila se cubrió el rostro con las manos. Rafael se puso de pie. «Esto es una afrenta. No pueden condenarme». «No te condeno. Las pruebas hablan por sí solas», dijo don Ernesto. Miré a mi madre. Susurró Rafael, con voz entrecortada. «Limpié todas las mesas de la casa. Lavé las cortinas». «Pero las cámaras y los testigos dicen otra cosa», respondió don Ernesto. Camila empezó a llorar, gritando con voz entrecortada. «Perdóname, Isabel. Por favor». Pero yo no dije ni una palabra. Sentía una extraña paz en mi interior. La lección más importante que me había enseñado mi madre era saber que ese era el momento de la venganza silenciosa. A continuación, don Ernesto leyó la última cláusula del testamento. Esta cláusula establece que los miembros de la familia que actúen de forma contraria a la paz y el respeto durante el funeral perderán todos sus derechos sucesorios. Dichas personas renunciarán a sus derechos sobre la casa, los terrenos, el mobiliario y todas las cuentas financieras.
El ambiente en la mesa se heló. A Rafael le temblaban los bigotes. A Camila le caían lágrimas como guisantes por las mejillas. Tomás tenía un sonido similar a una tos en la garganta, reflejo de su miedo. Don Ernesto nos entregó los documentos y nos miró para que los firmáramos. Se los entregó a Rafael, que intentó bailar con el bolígrafo, y su firma quedó como una línea trazada contra la pared. Camila, con la mano temblorosa, tomó el bolígrafo y firmó. Tomás, apartando la cara, se negó a firmar. El papel con la firma quedó arruinado, como todos los demás. No lo sabía. Ahora ya lo sabes, le dije. ¿Qué vais a hacer ahora?, preguntó Rafael con la mirada perdida. Se hará justicia, respondí. Esta casa y todos los bienes son míos. Camila, temblando, preguntó. ¿Y mis hijos? Rafael dio un paso al frente. Fue nuestra madre quien nos hizo pasar por esto. Aquel día nos abandonó. Esto no es venganza, es la realidad de la vida. Respondí con voz firme. La venganza era el nombre de mi madre, pero hoy solo queda el nombre de la justicia. Cuando terminó la reunión, al salir por la puerta, Camila gritó de repente. «¿Te crees muy importante? Algún día te arrepentirás». Le respondí. «Me temo que serán ustedes quienes se arrepentirán». Ese día, mientras regresaba al centro de la ciudad, la brisa que me acariciaba el rostro me hizo sentir como si estuviera sosteniendo la mano de mi madre. En mi interior, el peso de los años se había levantado. La venganza es fría, pero la justicia no calla. Me volví y miré una vez más. En la luz cegadora que salía de la ventana de don Ernesto, los hombros de Rafael estaban encorvados. En ese momento comprendí que la verdadera batalla comenzaría a partir de entonces. Ganar la herencia había sido fácil. Lo difícil era conservarla. Pero estaba armado con el testamento de mi madre. Un río que esperaba en silencio y que tenía el poder de impulsar cada paso que diera. Al salir del bufete de abogados, me apoyé en la ventanilla del taxi y respiré hondo. Ahora era oficialmente el único propietario de la casa. Al llegar a la mansión, tras atravesar las polvorientas calles de la ciudad, el eco de los gritos fúnebres aún resonaba en mi interior. Nada más entrar, encendí la luz y mientras las luces parpadeaban, sentí en mi corazón la calidez de la determinación. Mientras llevaba mi ordenador portátil a la mesa de mi despacho, solo tenía un objetivo en mente: cumplir al pie de la letra el testamento de mi madre. En la pantalla aparecía la lista de mis cuentas bancarias. La cuenta de Camila estaba marcada como congelada y el capital que Rafael había depositado en la cuenta de la empresa había sido retirado. Al ver cómo les había quitado el dinero que en su día había sido la mayor esperanza de esta familia, sentí en mi interior la dulce paz de la justicia. Sin dar explicaciones a nadie, me deslizaría como agua paciente. Ellos se estrellarían contra las rocas impacientes como olas. Esa noche, cuando llamé al teléfono de Camila, su voz temblaba. «Isabel, por favor, devuélvemelo», logró decir. Solo estabas haciendo nuevos planes. Recogería mis cosas y me iría a vivir de alquiler, con tal de que mis hijos no pasaran hambre. No dije nada. Colgué el teléfono. Mientras escuchaba sus gemidos al otro lado de la línea, comprendí una vez más lo poderosa que era esa venganza silenciosa. A la mañana siguiente me encontré con Elena en el jardín. Me dijo que los vecinos se habían quejado de que el sistema de riego estaba atascado y que las begonias se estaban marchitando. Sonriendo le dije: «Ya lo he arreglado». Elena se acercó a mí con una pequeña caja de madera de nogal que había sacado de su bolso. Dentro estaban la cadena de oro y el broche de mi madre, un tesoro de muchos años. «Tu madre te los ha confiado para que los guardes», me dijo.
En ese momento sentí que no estaba solo, que las amistades del pasado seguían vivas. Unos días más tarde, al entrar en mi estudio, me di cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave. Me acerqué al cuadro eléctrico e intenté girar el interruptor general, pero no hubo respuesta. Debía de ser cosa de Camila. Llamé al fontanero, que abrió la puerta a la fuerza y arregló la instalación eléctrica. Alguien había intentado forzar la cerradura, lo que me indicaba que se abría un nuevo capítulo en el juego. Esa misma tarde, debajo de la estufa que había colocado en la cocina, encontré una nota que decía: «Vete de aquí, ya no tienes permiso». No estaba firmada, pero era evidente quién la había enviado. La quemé con rabia, y mientras el humo se esparcía por la ventana, murmuré para mis adentros: «Esta casa está protegida por el misterio de mi madre». Unos días después llegaron nuevos documentos de don Ernesto. Era la lista secreta de donaciones de mi madre. Allí estaban registrados todos los años de ayuda que había prestado a la iglesia y a familias necesitadas. El valor de las ayudas a la antigua usanza, que Camila criticaba, me llegaba ahora en forma de gratitud de los vecinos. Al abrir la carpeta llena de pequeños cheques, comprendí que la verdadera riqueza no se mide con el dinero, sino con la conciencia. Así, poco a poco, los equilibrios familiares comenzaron a cambiar. Rafael canceló las ofertas de venta de la casa. Camila retiró los anuncios de «Casa Antigua en venta» de las redes sociales. Incluso Tomás se mostraba reacio a entrar en su taller. Mientras ellos intentaban recuperarse, yo me puse manos a la obra para llevar a cabo el legado de mi madre. Uní fuerzas con los vecinos para devolver a las bugambillas del jardín su antiguo esplendor. Doné las tazas antiguas a la escuela del pueblo y los muebles viejos a los orfanatos. Una tarde, el párroco y el alcalde se reunieron frente a la casa. Mientras el párroco rezaba, el alcalde señaló la silla a mi lado y dijo: «Esta casa no será un símbolo de un drama familiar, sino de la solidaridad». Camila y Rafael observaban en silencio desde lejos, y Tomás se escondía detrás de la puerta. En ese momento comprendí. La verdadera victoria no era quebrantar el orgullo, sino hacer crecer la solidaridad en los corazones. Así, el testamento de mi madre había traspasado las 4 paredes de la casa y había repartido esperanza por todo el pueblo. Cuando extendí sobre mi escritorio el expediente secreto que me había enviado el abogado don Ernesto, lo primero que hice fue ir a la cocina a prepararme un café. Afuera, el sol brillaba con fuerza y las bugambillas mostraban generosamente todos los tonos del rosa. En mi interior sentía una extraña mezcla: asombro, orgullo y la cálida presencia de mi madre, que aún me guiaba. En la portada del expediente solo ponía «Caridad», que en español significa ayuda, obra benéfica. Al hojearlo, encontré recibos, cheques y cartas de agradecimiento de donaciones secretas que había hecho a lo largo de los años a organizaciones humanitarias, a la iglesia y a familias pobres. El importe total equivalía a casi 1/3 de todo el patrimonio de mi madre. En ese momento comprendí que mi madre, con un corazón humilde y decidido, me había enseñado que la herencia no se limita a los edificios y las escrituras, sino que la verdadera riqueza reside en tocar la vida de las personas. En la última página del archivador encontré una nota escrita a mano: «La vida crece cuando se comparte. No legaré mis propiedades, sino la semilla del amor». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Hacía mucho tiempo que no sentía una inspiración así. Respiré hondo, cogí el teléfono y llamé inmediatamente a Elena. Ella era mi compañera más fiel. «Elena, ven ahora. Vamos juntas a la escuela del pueblo. Vamos a abrir un libro de becas con el nombre de mi madre». «Me preparo enseguida, señora Isabel», dijo con voz emocionada. En 5 minutos salimos por la puerta del jardín.
Mientras avanzábamos por las estrechas calles, las miradas curiosas de los vecinos nos seguían. Todos murmuraban: ¿qué hace ahora esta anciana? Isabel Cárdenas comenzaba a ser recordada no como una vengativa, sino como una mujer compasiva. Tenía que actuar antes de que Rafael y Camila se enteraran. Tenía que hacer realidad con mis propias manos el legado de mi madre. Cuando llegamos a la escuela, vimos a los niños saltando y brincando en el pasillo, mirando con curiosidad por las ventanas de las aulas. La directora, la señora Fuentes, se quedó con los ojos como platos al vernos. «Señora Cárdenas, nos han dado la noticia, pero no podíamos creer que fuera verdad. Esta escuela es el legado de mi madre», le dije. «A partir de ahora, se concederá una beca a 10 alumnos cada año». La señora Fuentes me dio las gracias y se echó a llorar. Los niños aplaudieron. En ese momento sentí que se encendía una llama en mi interior. Para Rafael y Camila, las 4 paredes de la casa eran su herencia. Para mí, eran la esperanza de la comunidad. Esa semilla de esperanza, al caer en tierra fértil, echaría raíces y crecería. Al día siguiente, la cerradura de mi papelería estaba forzada. La examiné con atención. Había una marca de una barra gruesa en la cerradura. Al entrar, los libros y los cuadernos de las estanterías estaban desordenados. Esa era la baza de Rafael. Con los recursos que yo destinaba a proyectos sociales, estaba saboteando su negocio. Pero le recordé amablemente: «Mientras tú te gastas la herencia, yo construyo el futuro». Estas palabras hicieron estallar a Rafael, pero no respondió. Porque sabía que estar del lado del pueblo era una estrategia mucho más duradera que el poder del dinero. Una noche, lloviznaba y las gotas creaban una melodía rítmica en el suelo de piedra del patio. Llamaron a la puerta. Camila apareció con la capucha puesta y los ojos llenos de lágrimas. «Isabel, yo he visto lo que has hecho. Quizás me he equivocado». «Nuestra querida», le dije, «la herencia no es el camino, sino la meta. Si tú también quieres ayudar, mi puerta está abierta». La ira en sus ojos se convirtió en una chispa de esperanza. Por primera vez, escuché una voz frágil. «Por nuestros hijos, quizás sea lo correcto». Esa noche la dejé esperar en el porche y juntas escribimos las nuevas reglas de la beca en un cuaderno. Al final de esa semana, la puerta del antiguo establo estaba entreabierta. Al entrar, vi a Tomás con un pequeño paquete en la mano. «Tía, me he dado cuenta de que mi madre no puede vivir sin ti. Estos papeles, la agenda, los registros, contienen la lista de todas las personas a las que ha ayudado. Quería entregártelos». Esa lista lo invitaban a enfrentarse a una realidad que había evitado durante años: gestionar la red de ayuda de mi madre. No solo la mansión necesitaba nuevos embajadores, sino también la ayuda económica. Tomás tenía las manos temblorosas. Le cogí la mano y le dije: «Te perdono, sobrino. Juntos continuaremos con este legado». Al final del capítulo, abrí el candado de un viejo baúl que había en el ático de la casa. Lo que encontré dentro era algo totalmente diferente: una carta y una llave. La carta se refería a otra casa que mi madre había escondido en el maletero de su coche. Se trataba de una casa de piedra en ruinas, situada en un rincón perdido de Oaxaca. «Esta», decía la carta, «es la última casa de acogida. Prepárala para el futuro». En ese momento comprendí que la verdadera sorpresa estaba a punto de comenzar. El mayor legado de mi madre no era solo el dinero, sino un árbol de amor y generosidad que brotaba en los corazones. Yo sería la guardiana de ese árbol y la sembradora de esperanza para las generaciones futuras. A la mañana siguiente,
Me desperté con la luz que se filtraba por la pequeña ventana del ático. Con la llave de la carta de mi madre en la mano, sentía una emoción indescriptible en mi corazón. Arranqué el viejo carro de caballos que estaba en la esquina de la calle. El crujido de las ruedas rotas me transportó a los paseos de mi infancia. En media hora llegué a un sendero desierto y encontré la casita enterrada en la tierra. Las paredes de adobe estaban húmedas y la puerta de madera se movía. Al entrar, vi begonias reducidas a polvo en macetas polvorientas colgadas de las vigas. Me pareció oír los gritos silenciosos de esperanzas abandonadas. Metí la llave en la puerta. «Revive todo lo que tienes». Resonó en mis oídos la voz de mi madre, como un conjuro. En cuanto entré, el suelo crujió. En el desván, en una estantería laminada y descolorida, encontré unos cuadernos. En cada página estaban escritos los nombres de las familias a las que habíamos ayudado, las listas de alimentos que les habíamos dado y sus cartas de agradecimiento. Esta casa era el tesoro donde mi madre guardaba su buena voluntad, que se había perdido en la oscuridad. En ese momento sonó mi teléfono. Era Rafael. El tono de su voz era más de sorpresa que de enfado. «Mamá, ¿qué haces ahí?» No respondí, solo entreabrí la puerta. Entonces oí la voz de Camila. «¿Hay algún sitio más que no nos hayas dicho?», preguntó tímidamente. No le respondí, porque esta vez se trataba de algo más que un juego mental. En esta casa, la semilla de la esperanza de mi madre aún no había germinado. Ahora mi misión era revivirla y hacer sonreír a todos los que necesitaban ayuda. Esa tarde, contraté al carpintero y al jardinero locales. Mientras ellos trabajaban, yo recé en silencio en esa tierra que parecía abrazar el pasado y el futuro. «Mamá, que tu amor traspase todas las paredes». Y así comenzó el renacimiento de la casa perdida. A la mañana siguiente me levanté temprano. El sol que se elevaba en el horizonte teñía de oro el camino de tierra. Cuando di el primer paso en el jardín de la casa perdida, sentí en mi interior la curiosidad de un niño y la determinación de un protector. El carpintero don Miguel, con sus manos llenas de astillas, reparaba el marco de la puerta podrida, mientras que la jardinera, señora Lupe, alimentaba las raíces de las begonias que luchaban por salir de la tierra. Mientras observaba su trabajo, la voz de mi madre resonaba en mis oídos. Una labor de amor se lleva a cabo con elegancia y paciencia. Lo primero que hice fue dar instrucciones a los artesanos locales para que repararan las grietas de las paredes de adobe. Mientras untaban las paredes con una fina mezcla de cal, yo extendí los viejos cuadernos sobre la mesa. Cada página estaba llena de nombres de familias a las que se había hecho donaciones, la matrícula escolar de un niño, los medicamentos enviados a un anciano enfermo. Las listas eran un manifiesto de las historias de las personas con las que mi madre había entrado en contacto a lo largo de su vida. Decidí hacer copias para colgar este manifiesto en la plaza del pueblo. Así, todo el mundo comprendería la magnitud de esta red secreta de buenas intenciones. Al mediodía, María llegó caminando por los caminos. Su familia también había recibido ayuda de mi madre. Cuando perdió a su padre, hacía años, había podido salir adelante con el dinero que mi madre le enviaba para pagar el alquiler y los gastos escolares. Me ofreció la mazorca de maíz asada y el paquete de tamales de chocolate que llevaba en la mano. «Señora Isabel, esta mañana preparé el desayuno en casa. Tomémoslo juntos». Acepté su invitación con una sonrisa. Mientras estábamos sentados en la mesa de madera, los hijos de María jugaban en el patio. Se lavaban las manos cubiertas de polvo de ladrillo una por una y nos llamaban «Tía». Ese era el verdadero legado de mi madre. No solo un montón de piedras, sino un espacio vital. Y nosotros estábamos devolviendo la alegría a ese espacio vital. Por la tarde, llegó Tomás.
Al principio se quedó mirando, luego me entregó el paquete que llevaba en la mano. Dentro había una copia digital de la libreta de direcciones que habíamos encontrado en la caja de la carta. «Tía, he organizado la lista tanto en papel como en formato electrónico. Ahora las familias que necesiten ayuda podrán registrarse directamente a través de este sistema». Me emocionó ver cómo se había involucrado en este proyecto. En el pasado, nuestros caminos se habían separado, pero ahora había encontrado un compañero que seguía los pasos de mi madre. Planificamos juntos. Cada mes nos reuniríamos para seleccionar a 10 familias necesitadas y enviarles ayuda. Al atardecer, organizamos una pequeña ceremonia frente a la casa de adobe. Había invitado a las mujeres del barrio a través de las redes sociales. Todas llegaron con una flor en la mano. Algunas habían recogido begonias, otras petunias de aroma embriagador. La señora Lupe, secándose las manos callosas por el trabajo, recitó una oración. Luego tomé la palabra. Esta casa era el templo de la amistad y la solidaridad de mi madre. Ahora, juntos, vamos a revivir este templo. Este lugar no es solo 4 paredes, sino que será un hogar lleno de esperanza y amor. Las mujeres aplaudieron y algunas, mientras se secaban las lágrimas, dijeron: «El espíritu de María Elena seguirá vivo aquí». En ese momento, sentí que aquellas viejas paredes de adobe resonaban en mi corazón, como un eco. Algunas de ellas quisieron compartir sus habilidades. Una, sus bordados. Otra, sus jabones artesanales. Otra, sus plantones de huerto ecológico. Cada talento se convertía en un puente que ampliaba la casa. Al caer la noche, me senté con don Miguel en el tejado. Las luces titilantes del jardín brillaban como estrellas de mar. En ese momento comprendí una vez más: el verdadero milagro no estaba en la herencia material, sino en el jardín de la solidaridad que florecía en el corazón de las personas. Quizás ese era el último misterio del testamento de mi madre. Un legado familiar que pasó de ser una historia de venganza a una epopeya de bondad y esperanza. Y yo, Isabel Cárdenas, era la narradora más apasionada de esta epopeya. 2 semanas después, todos estos esfuerzos se pondrían a prueba, pero yo estaba segura de que habíamos tejido un vínculo más fuerte que los muros que se derrumbarían. En el capítulo final, veremos el fruto de este vínculo y la verdadera sorpresa a la que se enfrentarán todos los personajes. Aquella mañana, la suave brisa que soplaba en el patio de la casa me despertó con una profunda sensación de paz. La lucha que había mantenido durante 2 semanas por fin estaba llegando a su fin. En mi mano tenía un pequeño sobre escondido entre las begonias del jardín. En su interior se encontraban los documentos en los que mi madre explicaba sus últimas y minuciosas cuentas. Por un lado, sentía la emoción que se apoderaba de mi corazón, y por otro, era consciente de lo arduo que había sido este viaje. Abrí con cuidado la puerta de la habitación de los niños. Los adornos de colores que aún colgaban de las paredes transmitían el grito silencioso de la inocencia que había abandonado la habitación. Al entrar en la habitación, me incliné en silencio. Cogí el expediente que había dejado en el suelo polvoriento y lo abrí. En la primera página del expediente había unas líneas escritas a mano. Estatutos de la Fundación María Elena Cárdenas. Todos los bienes, edificios y terrenos no son de mi propiedad personal, sino que están destinados a fines benéficos. Todos los ingresos, donaciones y cuotas se destinarán a familias pobres y a la educación. El Consejo de Administración de la Fundación estará compuesto por personas que yo nombraré en vida. Tras mi fallecimiento, mi hija Isabel asumirá la presidencia, pero el derecho de voto se ejercerá por decisión conjunta de los 3 hermanos, con igualdad de votos. En ese momento, todas las venas de mi cuerpo se agitaron.
Toda la fortuna de mi madre había sido concebida con un único propósito. El viaje que había comenzado con la palabra venganza culminaría con la solidaridad. Y una vez más comprendí que la verdadera victoria consistía en conquistar los corazones y unir a las personas. Nos reunimos en el jardín. Todos los que no se habían cambiado de ropa estaban allí. Rafael, Camila y Tomás, junto con el alcalde, el cura, los vecinos y los niños de la escuela. El sol brillaba entre las enredaderas de bugambillas. Primero respiré hondo, luego dejé el documento en el suelo y volví la mirada hacia la multitud reunida. Querida familia y amigos, comencé sin que mi voz temblara. Lo que ocurrió hace 2 semanas, en el funeral de mi madre, nos conmovió a todos. Ese día, mi deber era dejar atrás el dolor y revelar la verdad. El testamento de mi madre no era solo un plan de venganza, sino una obra benéfica. Esta casa, los terrenos de esta mansión, todos los bienes y las cuentas, todo pertenece a la Fundación María Elena Cárdenas. Yo soy el actual presidente de la fundación. Pero no olviden que los 3 hermanos tienen el mismo derecho a voto en el Consejo de Administración de la Fundación. Rafael abrió los ojos como platos. Camila se mordió los labios. La postura de Tomás cambió de repente. Sus hombros se relajaron y miró con aire interrogativo. El alcalde del distrito susurró con entusiasmo. Así que esta casa ha sido cedida a la fundación. El cura asintió con la cabeza y levantó los ojos al cielo como si estuviera rezando. Mi madre, continué, dedicó los últimos 10 años de su vida a esta comunidad. Pero nadie lo sabía. Ayer, mientras leía los cuadernos y los documentos legales que encontré en el antiguo Seum Archivo, descubrí su verdadera intención. No quería que la propiedad fuera nuestra, sino que fuera un regalo para la humanidad. Como miembros del Consejo de Administración, continuaremos sin poner en peligro la red de ayuda secreta que ella creó como fundadora de la fundación. En ese momento Camila se adelantó, levantó la mano. Isabel, yo al principio malinterpreté todo esto. Tú no has trabajado solo por venganza, sino por la verdadera justicia. Te doy las gracias a ti y a mi madre. Todos aplaudieron. Rafael frunció los labios y dijo: Lo admito, me equivoqué. La herencia no es solo dinero, es dar esperanza a las personas. Tomás se acercó tímidamente y sacó un pequeño paquete de su bolsillo. Tía, esto es el último acuerdo de donación que mi madre hizo, pero aún no se lo han comunicado. Sus raíces se encuentran en el olivo del jardín de esta casa. Dentro había un plan de pensión mensual que garantizaba a una pareja de ancianos de un remoto pueblo de montaña que no tendrían que depender de nadie durante el resto de sus vidas. En ese momento, no pude contener las lágrimas. La Isabel dura y comedida de hacía 2 semanas había quedado completamente atrás, y en su lugar había aparecido un corazón abierto. Los resentimientos de años pasados estaban dando paso a un nuevo sentimiento de unidad. Justo cuando todos pensaban que se iba a quedar callado, el cura se apoyó en el atril y gritó con voz resonante: «Un momento. Lo de la fundación es estupendo, pero la verdadera sorpresa está en las últimas palabras de nuestra madre». La multitud volvió a quedarse en silencio. El párroco cogió un sobre con las marcas de sus uñas en los bordes y lo abrió lentamente. Esta carta habla de la mayor vergüenza de nuestra madre, de esta comunidad. Las irregularidades cometidas por una asociación fundada en 1968. Ella prometió revelar esas irregularidades y devolver la esperanza a la comunidad. Esa promesa era la promesa secreta que María Elena nos susurró al oído cuando llegó a esta casa y se despidió. Todos se miraron entre sí. Yo me acerqué al sobre para leer las líneas que leía el cura. Empecé a leer en voz alta para que todos pudieran oír lo que decía la carta.
Querida familia y amigos, la verdadera herencia no son solo los edificios, sino aprender de nuestras pérdidas y construir una nueva sociedad. El escándalo de 1968 debe salir finalmente a la luz y los responsables deben rendir cuentas. Una placa conmemorativa que se colocará en el jardín de esta casa honrará a las víctimas de aquel suceso. La verdadera justicia no consiste solo en obras de caridad, sino en devolver sus derechos a quienes han sido injustamente privados de ellos. Considerad esta placa como un hogar conmemorativo que iréis ampliando juntos cada año en esta fecha. La multitud contuvo el aliento. Aquel doloroso suceso, del que hasta entonces nadie había hablado, salió a la luz de repente. Nadie lo recordaba, nadie lo perdonaba. Pero ahora, gracias al testamento de María Elena Cárdenas, los antiguos errores saldrían a la luz y la comunidad obtendría la verdad que tanto tiempo había esperado. El alcalde del barrio levantó la mano con entusiasmo. Yo, como testigo de aquella época, junto con el párroco y otros vecinos, me ofrezco voluntario para construir el monumento. Camila, Rafael y Tomás cogieron un trozo de madera y lo colocaron sobre el hormigón en bruto excavado en medio del jardín. Todos se comprometieron a mantener la red de patrocinio y ayuda. En ese momento el antiguo odio, el resentimiento y el deseo de venganza desaparecieron. En su lugar, había un sentimiento de justicia social. Final épico. Un nuevo comienzo. Mientras el sol se ponía lentamente, el templo de la solidaridad que María Elena había soñado cambió de dimensión. Los nombres escritos en el panel colocado en el jardín delantero de la mansión no solo incluían a los donantes y las familias beneficiarias, sino también los documentos y las declaraciones de los testigos del antiguo escándalo. Así, las páginas oscuras del pasado volvieron a ver la luz y la misión de justicia de la Fundación quedó cumplida. A continuación, el cura rezó, el alcalde habló y los niños cantaron una canción. Todos tenían los ojos brillantes. Me levanté para decir mis últimas palabras. Mientras miraba a la multitud, mis labios esbozaron una sonrisa. El verdadero legado de mi madre no son estas 4 paredes, sino la verdad, la esperanza y la justicia. Hoy, las piedras de esta mansión no son solo materiales de construcción, sino que cada una de ellas es la voz del corazón de una persona, la conciencia de una sociedad. Estas sonrisas son mucho más fuertes que las risas de hace 2 semanas, porque ahora hemos dado un paso juntos. Con el testamento de María Elena, hemos transformado nuestro legado de una venganza amarga en una clara solidaridad. Ahora, es nuestro deber hacer crecer esta casa, esta fundación, juntos y transmitirla a las generaciones futuras. En ese momento los aplausos se elevaron hacia el cielo. Rafael, Camila y Tomás se colocaron a mi lado. Unimos nuestras manos. Los dedos de los 3 formaron un círculo en presencia de María Elena. Mientras las luces se apagaban, las enredaderas de bugambillas seguían coloreando la noche en un sendero oscuro. Una paz indescriptible se apoderó de mí. La venganza había dado paso a la verdadera justicia y a la amistad basada en el amor. Las puertas de esta mansión estaban ahora abiertas de par en par para todos. Y yo, Isabel Cárdenas, testigo silenciosa de esta historia, y al mismo tiempo, arquitecta de la esperanza, susurré por última vez: María Elena, la misión ha cumplido. Las flores de la esperanza han echado raíces aquí. Descansa en paz.